personal, perdiste tu viejo, tu papá en los 70. Esto que vos planteaste, en mi cabeza yo lo generé tipo dialécticamente, digo, es una especie de teoría de los dos demonios, mundial. Lo hace Rusia, lo hace Estados Unidos, es una... es bicéfala la cobra. Te lo hace Putin, te lo hace en este caso Biden. Analízame este día tan caro para todos los argentinos. No, primero, ¿Me lo analizás igual también? O sea, porque no, si yo primero, te planteara esa no hay... teoría, del otro lado me dices, no, Fantino, no existe la teoría de los dos demonios, porque una cosa era terrorismo de Estado. Es una barbaridad. El terrorismo de Estado no es comparable con nada, ¿no? Utilizás todas las herramientas de un Estado para aniquilar una sociedad civil, si querés. Es una barbaridad. Hoy nosotros en realidad repudiamos el golpe del 24 de marzo y por supuesto reconocemos a nuestros 30.000 muertos desaparecidos, a los niños secuestrados, bueno, todo lo que todos ya sabemos, ¿no es cierto? Lamentablemente tengo que disentir un poco con... Doctor, yo no creo que Estados Unidos en el 76, por ejemplo, y voy a hablar de esto, de lo que me preguntaste, ¿no? Recordemos el derrocamiento de Allende, Ecuador, Brasil, Argentina, y creo que quizás se me escapa algún... Uruguay. ¿Qué te pasa, Aníbal? Sabes que al respecto te pregunto para saber también, sí. ¿dónde estás parado vos, más allá del dolor? Pero creo que fue geopolítico eso. Pero por eso la muerte de tu padre, ¿sí? ¿no? La muerte de tu padre. ¿Dónde la ponés vos? Porque, a ver, te pido que te extrapoles de que era tu papá. Para nosotros es una figura política, fue una figura política, importante en la historia de Argentina tu padre. Entonces, ¿dónde lo pones a vos? ¿Cómo lo analizás al asesinato de tu padre? Analizar a Rucci desde una sola visión es muy difícil. Ayúdanos. ¿No es cierto? Por ejemplo, mi viejo fue un tipo que después de muerto, para después volver para atrás, ¿no es cierto? Se intentó o intentaron, y algunos lo lograron, ubicarlo en un lugar donde él no estaba. ¿Bien? Si yo te digo ahora, ¿no? Y sinceramente decímelo, si yo te digo reforma agraria y el campo es de quienes lo trabajan, si yo te digo nacionalización de la banca y del seguro, ¿de qué dirigente estoy hablando? De tu padre no. Bueno, lo dijo Rucci. Y está escrito. Y cuando quieras te doy el libro. Y está escrito. Entonces, intentaron buscar de qué manera a un hombre representativo, un hombre que es más querido que odiado, un hombre que era leal al general Perón y a las políticas y a las estrategias del general Perón. Era tu padre. ¿Y quién lo mató? Bueno, lo que dictaminó en el 2010, 11, por ahí. 11. 11, el juez Lijo fue Montoneros. Nosotros después nos presentamos ante la Cámara y llevándole algunas, no algunas, pruebas concretas, le pedimos que reabra, porque él cierra la causa, que reabra la causa, porque fue un crimen de lesa humanidad. Se expidió, nos dio la razón, hasta el día de hoy no tuvimos respuesta al respecto. ¿Me dejás hacer una una entrada ahí? Porque Candalaf, el doctor Manfroni, escribió un libro, Montoneros, Soldados de Macera. ¿Qué es este libro que escribe el doctor que está agotado, Martín? Es una investigación muy interesante que plantea un pacto en el 78, que duró entre el 78 y el 80, entre la cúpula de Montoneros y una parte del gobierno militar encabezado por el almirante Emilio Macera, que tenía como objetivo usar a Montoneros como brazo armado de Macera para desestabilizar el gobierno de Videla, asesinando a los integrantes del gabinete económico de Alfredo Martínez de Oz. Y que tenía además como objetivo secundario, oculto quizás, ahora seguramente Carlos nos lo va a aclarar, impulsar a Macera para que sea presidente y llevar al poder ocultamente a la logia P2, la logia italiana, una de las logias, casi una secta italiana que tenía células en distintas partes del mundo. Propaganda DUE. Exactamente. Doctor Manfroni. Así es, no se puede comprender el fenómeno de los 70 si no se lo examina a la luz de la logia Propaganda DUE. Es imposible comprender el fenómeno. La historia pasó detrás del telón y no se vio.
Y no se vio no por culpa de los protagonistas que no la vieron, sino porque la historia necesita perspectiva para verse. Y la realidad es que la logia Propaganda Due manejó la política argentina durante mucho tiempo. Y estuvo detrás de Masera y detrás de los Montoneros. ¿Qué era Propaganda Due? No, Propaganda Due es un desprendimiento de la masonería italiana que se manejó con cánones distintos de la masonería, de una forma bastante autónoma, y que la manejaba Licio Gelli, que fue fascista hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial, y cuando ya ve que los alemanes van a perder la guerra, él empieza a trabajar secretamente para el Cominform, que era el antecedente del KGB, es decir, los servicios de inteligencia soviéticos. Pero muy hábilmente utiliza los nacionalismos para apartar a los países democráticos de la esfera de Estados Unidos. Entonces va generando conflictos en distintos países. Y como lo dijo uno de los miembros de la logia, que era Giancarlo Elia Valori, que tuvo mucho que ver con el regreso de Perón, la logia tuvo tanta importancia en Italia como en la Argentina. Y efectivamente, una de las acciones que dio a luz ese pacto fue la contraofensiva montonera, Claro. en la cual ingresaron grupos muy numerosos de montoneros a la Argentina, no la Argentina de hoy, que puede ingresar cualquiera. Pensemos en la Argentina de 1978, 1979, donde la aduana la controlaba Masera y la inmigraciones, la Dirección de Migraciones la controlaba Masera, y se metieron innumerables montoneros entrenados por la Organización para la Liberación Palestina en Siria, en Libia, en el Líbano, donde instalaron una fábrica de explosivos plásticos en retribución al entrenamiento que estaban recibiendo de la Organización para la Liberación Palestina, y comenzaron a cometer una serie de atentados. Voy a describir uno Y de después esos pide la palabra atentados Rucci, sí. El de para Klein. ver si era posible hacer esto sin la complicidad de Masera y de Carlos Guillermo Suárez Mason, otro miembro de la logia. El El de Klein. atentado que se comete contra la familia Klein Claro. en 1979. Cuando Klein vivía en Olivos, a 5 cuadras de la Quinta Presidencial, a 5 cuadras de una comisaría. Dentro de la Quinta Presidencial había también una especie de comisaría. En su casa era un caserón donde vivía. Klein era el secretario de Programación Económica de Martínez de Hoz, era uno de los hombres más importantes del Ministerio de Economía. Se introduce primero un montonero disfrazado de plomero, o que iba como si fuera un plomero. Sabían que la familia estaba llamando a un plomero, cosa curiosa, ellos sabían que la familia estaba buscando por teléfono un plomero, va como plomero y pone una bomba en la columna más fuerte que tenía la casa. Pone una carga de trotil. Y a las 7:30 de la mañana empiezan más de 20 montoneros en ese lugar a disparar con ametralladoras, con FAL y con lanzagranadas hacia la casa, por las ventanas, contra la casa y los que estuvieran en la familia. Uno de los hijos de Klein, de 11 años, sale escapando de la casa y un montonero le dispara y lo hiere para que se meta dentro en la casa y muera con toda la familia. Cuando esa carga de trotil explota por simpatía con todo lo que le estaban tirando, se derrumba la casa y ese tiroteo duró más de 20 minutos. Se derrumba toda la casa con la familia dentro. La policía apareció cuando ya el tiroteo había finalizado y los montoneros escaparon. Estamos hablando de 1979, no ahora, que la policía puede demorar media hora, una hora. Y los bomberos, para rescatar al secretario de Estado quizás más importante que tenía la Argentina, demoraron 1 hora y media. Tanto fue así que hay un cable desclasificado de la Embajada de Estados Unidos, que yo copio en el libro y lo pongo, en la que la información, el embajador y transmite al Departamento de Estado que tal vez haya un grupo de las Fuerzas Armadas involucrado en ese atentado, porque de otra forma no se explica que la policía haya Era tardado muy obsceno. más de 20 minutos en llegar, cuando está a 4 cuadras y se empiezan a escuchar disparos. Uno tiraba un petardo y tenía la policía al lado, y 1 hora y media los bomberos. A ver, con esto que te está contando Manfroni, y a ver, No, ¿sabés quiero qué escucharte, pasa, Aníbal, a todos, Alejandro? Que Sí. yo creo que hay que un poco dejar de hablar de quién lo asesinó, sino qué es lo que hizo Rucci, Tu padre, claro. ¿no es cierto? El enemigo más
acérrimo que tenía mi padre se llamaba López Rega. El más acérrimo que tenía. Y ustedes deben saber muy bien que quienes sacan a López Rega del país, el movimiento obrero, en una famosa marcha de la Plaza de Mayo de 1975. ¿Sí? Cuando pretenden, porque algunos han querido emparentar a mi padre con la AAA, que se formó 2 años después, o 1 año y pico después de que lo asesinan, ¿sí? Pero se pretendió hacer eso. ¿Qué quiero decir con esto? Las cosas hay que poner en contexto y a los hombres hay que mirarlo por su ideario, por lo que hicieron, no por el imaginario de la gente, por cosas concretas. Y yo tuve la suerte de haber acompañado a mi padre desde los 14 o 13 años. Y sé muchas cosas, y otras están escritas, que conozco muy bien cuál fue su ideario y cuál fue su lucha y cuál era su devoción política. ¿De acuerdo? Él era un hombre que lo único que hacía era ejecutar las órdenes del general Perón en exilio en Argentina. Punto. Al punto tal que una vez llama a compañeras y compañeros de la juventud peronista, entre ellos estaba un ex gobernador en esa época era estudiante, ¿no? Que después fue gobernador de Santa Fe, falleció, Obeid. Jorge Obeid. Jorge Obeid, y le dijo, muchachos, ustedes se están agarrando con la persona equivocada. ¿Pero por qué lo mataron a tu padre? Era un tipo querido en ese momento por mucho. Yo creo que había un proyecto... Muy querido por Perón. Yo creo que había Un mensaje yo creo Perón. que había un proyecto de gobierno donde una CGT fuerte, con un dirigente gremial muy fuerte, era muy necesaria para ese proyecto de gobierno. No es casualidad, lo asesinan 2 días después de que asuma Perón la presidencia, de las elecciones, perdón, el 23, el 25. No es casualidad. Yo creo que ahí se voltea todo lo que era un proyecto que se venía armando de antes, de gobierno, donde la CGT era una herramienta fundamental en ese proyecto. A Estoy tal de punto acuerdo. que recuerden cuando se ¿Estás de firma... acuerdo? Estoy de acuerdo con ese punto. Disculpe, una cosita nada más. Sí. Una cosita. Cuando se firma el pacto social, no lo firma Perón con Helbar, lo firma Rucci con Helbar. ¿De acuerdo? A pedido del general Perón, por supuesto. Había un proyecto de gobierno. Descabezaron la CGT porque quienes vinieron después ni siquiera se le acercaban perdón, porque era mi viejo, ¿no? Pero ni siquiera se le acercaban a su capacidad de liderazgo dentro del movimiento obrero que había tenido él para acompañar un nuevo proceso. Quiero escuchar a Manfroni cortito porque quiero escucharlo al doctor Malena también sobre esta fecha tan importante para Tengo todos. una posición tomada, y es difícil hablar delante del hijo, tengo una posición tomada de por qué lo asesinaron. A Cámpora no lo elige Perón como candidato, lo elige la logia Propaganda Due, y esto está dicho por Gelli, Alino Salvini, y está en los documentos del Parlamento de Italia. Por eso Perón odió a Cámpora toda su vida. ¿Quién es el que se pronuncia y el que habla para desplazar a Cámpora? José Ignacio Rucci dice, Cámpora tiene que terminarla, ya gobernó suficiente, por mandato de Perón, por supuesto, y era el hombre de más confianza que tenía Perón y el hombre más leal a Perón. Perón lo desplaza a Cámpora, viene el interinato de Lastiri, otro miembro de Propaganda Due, llama a elecciones, las gana el 23 de septiembre de 1974 y 2 días después 73, perdón, y 2 días después asesinan a Rucci. Entonces el asesinato de Rucci está atravesado por Propaganda Due. Es la venganza por haber desplazado a Cámpora del poder, porque Propaganda Due necesitaba generar ese caos en la Argentina. No nos olvidemos que Gelli trabajaba para los servicios soviéticos. Y después, con Macera, buscaba generar una cabeza de playa para todos los negocios de Propaganda Due, petróleo, finanzas, acero, Droga. energía nuclear. Pero vamos a lo de Rucci. Rucci es asesinado porque es el hombre de más confianza de Perón y es su comunicación con el movimiento obrero. Y después de Rucci asesinan a otra persona que no se la toma muy en cuenta, es muy olvidada, que era muy amigo de José Ignacio Rucci, que es Magaldi. Magaldi era un dirigente gremial de San Nicolás que primero se peleó con Rucci por una cuestión de disputas de poder, porque ganó la central de San Nicolás siendo textil y no metalúrgico, y después terminan siendo íntimos amigos. Y Perón le manda una carta a Magaldi, esto me lo dijo el hijo y me mostró la carta, le manda una carta a Magaldi diciendo que él va a ser el sucesor de Rucci. Pero perdón, lo asesinan también. Aníbal. ¿Usted habla de la UOM San Nicolás?
Que Magaldi gana la UOM San Nicolás. Magaldi gana la CGT de San Nicolás. Ah, la CGT. La CGT de San Nicolás. Y Rucci en principio se había enojado porque le dice al dirigente metalúrgico, sos un tarado, ¿cómo te va a ganar un textil en San Nicolás? Pero en realidad el dirigente metalúrgico de San Nicolás era mi padre. Él era secretario general de la Bueno, UOM él San tenía Nicolás. una persona allí en San Nicolás. No, pero no. Pero bueno, por eso sí. se pelean. Pero después se hacen íntimos amigos. decís, Su Aníbal? padre y Magaldi eran íntimos amigos. No, que estaba diciendo que el secretario general de la UOM San Nicolás era mi padre. Lo fue hasta el día del asesinato. Después asume Brunelli como secretario general. Y al adjunto de él, se llamaba Secchi, Sí. lo echa del gremio por inconductas morales. Si se Ahora, puede ¿cómo quiero escuchar al doctor Malena pequeña referencia a este día tan caro para todos los sentimientos de los argentinos, el 76, pero además cómo volvemos permanentemente a los 70, ¿no? Todo el tiempo. Es algo Todo tabú, el ¿viste? No podemos salir de ahí, es en loop, doctor. Sí, como ciudadano, en aquel entonces yo tenía apenas 11 años de edad y tengo muy presente la inestabilidad que sufría el país tanto antes del 76 como luego del año 76. Luego, como politólogo, la visión y vinculándolo con lo que tratábamos en el bloque anterior de cómo la Guerra Fría entró también en nuestro país, más allá de los problemas irresueltos que existían entre argentinos, para una u otra potencia promover en cada uno de los actores el enfrentamiento. Y en definitiva, vinculando también con lo que era aquí dicho al principio, que una guerra fratricida aún es mucho más lamentable que una guerra interestadual, ¿no? Ahora, Ale, Bueno, tengo que vender un sola poquitito, cosita. Agustín, no llego, me están apurando porque nos pasamos. Y volvemos Dale, después, dale, no hay seguimos, problema. tenemos tiempo, volvemos, seguimos después del corte, hay mucha información, mucho para contar. Pocas veces se dan programas así, Sí. de poder conversarlo, mucha altura, y Aníbal nos hizo pensar muchas otras cosas también. Estamos aquí con cabezas